Gloria a Dios. Buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que nos están una vez más mirando por esta web a través de Guardianes del Aceite. Queremos invitarle para que tome pluma, tome papel, porque esta noche queremos continuar con esta enseñanza tan importante de doctrina de bautismos en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que han estado conectados, pues Dios les bendiga, y los que nos van a seguir en este día y el siguiente, que es el siguiente lunes del mes de junio, queremos cerrar este tema, pero queremos invitarle para que esta palabra, esta enseñanza que nos está llevando a profundizar cada día más. De hecho, quiero comentarle que algunos pastores, ¿verdad?, decían en plática, hermano, esto es tan profundo que tenemos que ahondar, tenemos que ir paso a paso, porque hay mucha gente que ha creído en el Señor Jesucristo, ha tenido un contacto, ha visitado alguna iglesia, pero le parece difícil dejar su vida, dejar su forma de vivir. Le parece difícil a veces cambiar su sistema tradicional, su doctrina y tantas cosas que a veces pone el hombre como una barrera, un obstáculo. Déjeme decirle que yo creo que como seres humanos todos tenemos a veces un tipo de momento de indecisiones, pero esto es importante. No es palabra mía, no es palabra de un ser humano, es palabra del Señor Jesucristo. Quiero abrir con este versículo. Busque por favor los que tengan por ahí su Biblia, ¿verdad? Si no, márquelo ahí. Después lo busque usted también en su Biblia, si no la tiene al momento. Allí en Marcos 16, versículo 15, el Señor Jesucristo, antes de la ascensión, comisiona a los apóstoles. Y hay dos versículos importantes, que es el 15 y el 16, sobre el tema que tenemos en esta noche. Adelante a la perfección, doctrina de bautismos. Bien, dice la palabra de Dios ahí en Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está generalizando toda raza, toda lengua, toda nación, pobres y ricos, de cualquier color y en cualquier lugar. Es el mandato de Dios y es lo que estamos haciendo nosotros en esta noche, ¿verdad? Enviando mensaje de la palabra de Dios. Y dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, escuche bien, esta es palabra del Señor Jesucristo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí quiero puntualizar de entrada este versículo 16, donde dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado. O sea, mucha gente cree, mucha gente, quiero entender, quiero pensar que han sido personas que han entregado su corazón a Dios, que están creyendo en Dios, que de alguna u otra manera su forma de vivir es excelente, buen matrimonio, buenos jóvenes, pero la cuestión de quedarse solamente con el creer en Dios y no ir hacia ese momento donde cada uno de nosotros entendemos que el simbolismo del bautismo tiene grande importancia en la vida del creyente. ¿Por qué le digo esto? Por lo mismo que estamos repitiendo este versículo. Y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, es de vital importancia la enseñanza que desde un principio hemos venido hablando referente a cómo el Señor Jesucristo, como 100% humano, 100% Dios, nos enseña las cosas. Vuelvo un poquito más a la historia. Cuando Juan el Bautista se presenta y anuncia que detrás de él vendría alguien, el cual bautizaría con fuego, y ese hombre apareció, llamado Jesús, apareció en el momento preciso y empezó a manifestar cosas grandes y poderosas. Y él mismo, hermanos míos, recalca en este capítulo 16 la enseñanza, la necesidad
la importancia, la responsabilidad de cada uno de los creyentes. No nos podemos quedar callados ante esta necesidad de que todas las personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Escúcheme bien, por favor. Los que no estuvieron en el primer tema, ¿verdad? Que abrimos con doctrina de bautismos, quiero decirle una breve introducción nuevamente para que leemos la importancia de esto. El bautismo de agua está instituida 100% por el Señor Jesucristo. Si para alguien no es importante el plan de Dios, entiéndase, entonces, ¿por qué Jesús ordenó en Mateo 28:19? ¿Y por qué Pedro siguió cuando dijo, bautícese cada uno según Hechos 2:38? ¿Por qué siguió, hermano, ordenándoles que se bautizaran allá en Hechos 10:48? La importancia para muchos es vital. Y hoy en estos tiempos, hermano, mucha gente está esperando solamente que alguien le hable más de la palabra de Dios, y queremos ser parte de esos que estamos empujando a todos los creyentes. Amén. Bien, hermano, hay 4 temas que hemos estado abriendo, ¿verdad? Voy a repetirlos una vez más. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Nosotros los que estamos participando en esta mesa creemos en el bautismo de la unicidad del nombre de Jesús, según Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. Si el Señor nos haya mostrado una forma diferente, entonces lo haríamos de la manera como está establecida. Y la pasada semana también abrimos un poquito el tema. ¿Realmente hace una diferencia el método o la fórmula? Y estaba nuestro hermano Palacios también participando con nosotros, y abrimos varios temas, varios puntos importantes para poder llevar a cabo esta enseñanza en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante bautizar en el nombre de Jesús? ¿Por qué es importante, hermano, bautizar en agua? Ya lo dijimos la semana pasada, a todas las personas que han sido bautizadas con el simbolismo del bautismo por aspersión. En el caso de los niños, hermano, pues es un bautismo inválido, se puede decir, porque no es la forma, no es la enseñanza, ni aún todavía, hermano, un pequeño bebé pues no tiene, vamos a decir, pecados, no tiene conciencia como para poder arrepentirse, porque esa es la palabra que también en el principio de las enseñanzas, Juan el Bautista decía a la gente: arrepentidos y bautícese cada uno. Pero un pequeño no puede tener problemas en ese asunto, pero también su bautismo no es un bautismo, hermano, legal, se puede decir, porque no es la que está instituida como el Señor o en el plan de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, el bautismo, el modo de bautizar es importante en la forma como se hace, en la forma como se lleva a cabo. Entonces, todo esto nos lleva, hermano, a llevar a cabo enseñanzas y puntos importantes para poder llevar esta parte. Vuelvo a repetir, según la Enciclopedia Mundial, en el principio todo bautismo fue por inmersión completa. Estoy hablando de algo de historia, estoy hablando de algo que quedó plasmado en los libros de historia de la Iglesia Católica. Ahí en un libro de la Enciclopedia Mundial, volumen 1, página 651, esa enciclopedia católica dice: en los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión en arroyos, lagunillas y bautisterios. Y en el volumen 2, página 263, después que la Iglesia Católica Romana instituyó el bautismo de los infantes, la inmersión no le era conveniente, entonces cambiaron al modo al rociar pues a las personas, o en este caso los pequeños. Y esto quedó grabado pues en las mismas enciclopedias, en la Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 3, página 365 y 366. Si alguno no notó, nos quiere llamar, nosotros con mucho gusto le vamos a dar esta información para que busque. Usted lo puede buscar en YouTube, lo puede buscar en este registro como está dado, y le podemos dar una orientación un poquito más
más profunda. Bien, entonces el arrepentimiento nos identifica con la muerte de Cristo. El bautismo nos identifica con su entierro, saliendo del sepulcro, del agua y recibiendo la vida nueva en el Espíritu Santo, y nos identifica como la resurrección. Ahora, la fórmula es muy importante. Ya hemos visto algunas formas que nos han hecho ser contrarios en forma de pensar por la lucha que se tiene dentro de la enseñanza del bautismo en los títulos del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo, capítulo 28, versículo 19. De hecho, déjeme decirle, en estos pocos días salió un rabino enseñando en el YouTube, y me interesó y puse la página. Cuando yo puse la página, yo ya había estudiado esa parte. Mire, en los escritos masoretas, en los libros donde realmente fue escrita la palabra de Dios en la lengua, dicen por ahí ellos mismos, ¿verdad?, que Mateo fue escrito en una lengua diferente, y los demás evangelios se fueron escritos en griego. Y en el tiempo que se estableció este versículo, la transcripción de la enseñanza de Mateo 28, 19 con los antiguos versículos o con los antiguos manuscritos no existe. Entonces, entiéndase que a veces la lucha de restar importancia a ese versículo no es tanto porque no lo queramos tomar o no lo queramos, o lo queramos hacer un lado, es suplantado. Entonces, es importante que cada uno de los oyentes, hermanos creyentes, fueran un poco más profundos en la forma de pensar, que a veces estamos luchando en contra del pensamiento humano, porque Dios ha establecido una cosa bien importante. Dios no se puede desde un principio hacer múltiple en la forma como se enseña, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por ahí dijo un rabino por ahí, oye, si Dios es nuestro Padre, entonces Jesús es nuestro hermano. Entonces, como que no cabe la idea de pensar esa forma y ese método del bautismo de Mateo capítulo 28 y 19. Pero como le dije yo a un principio, yo no lucho, yo no voy en contra de la gente, ni tampoco quiero verme contencioso, sino aclarar bien la importancia de la fórmula. Y ahí vamos a ir una vez más. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, como acabamos de mencionar ahí, a ser discípulos en todas las naciones, bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Y no mandó usar la fórmula, sino el bautismo en el nombre. La palabra nombre es singular. La palabra nombre no viene en plural, aunque ahí parece que se afirma Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero Padre no es persona, Hijo no es persona, Espíritu Santo no es persona, no son nombres, no son plurales. Entonces ahí es muy importante que una vez más ratifiquemos lo que la palabra de Dios nos dice a través de la enseñanza de los libros que realmente son importantes en nuestra forma de llevar el estudio, hermano. Encontramos más versículos de la palabra de Dios, del bautismo en el nombre de Jesucristo, y solamente el Mateo capítulo 28, 19 se da una vez más. Pero como acabo yo de mencionar, esta forma y esta fórmula, perdón, de bautismo está fuera de contexto, y alguien podría decir, bueno, yo creo en el nombre de Jesús, pero yo bautizo de esta manera. Déjeme decirle que es como quien tiene un billete legal, un billete original, y quiere hacer una copia, un duplicado de ese billete. Aunque ese billete es original, pero hace un duplicado, entiéndase, el papel, el sello, las cosas que tiene grabadas un billete, no se pueden poner dentro de un billete que es copia. Entonces, ahí entiéndase que cuando alguien quiere copiar algo del original, tiene que ser original tal y cual es. Bien, vamos adelante. El nombre de Jesús nos revela las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien. El nombre de Jesús nos revela las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Dios instruyó a José y le dijo, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. No está hablando del Padre, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Mesías, está hablando del Dios Todopoderoso que se iba a humanar, encarnar, y toda la divinidad iba a estar sobre de él, porque entonces hubiera dicho, pues el Padre va a perdonar o el Espíritu Santo va a perdonar, pero no, hermano. La palabra de Dios, el ángel de Dios, hermano, vino a José y le dijo, llamarás a ese niño, llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo sus pecados, según Mateo 1:21. Jesús le dijo también, yo he venido en el nombre de mi Padre. Y Juan 5:43 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi nombre. No está hablando en el nombre de mi Padre. No está hablando que el Espíritu Santo es una tercera persona, sino que lo va a enviar en mi nombre. Entiéndase, estamos en la fórmula, estamos una vez más ratificando las cosas como Dios las dejó escritas. Una vez más, voy a repetir, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. San Juan 14:26 dice, así que cuando bautizamos en el nombre de Jesús, honramos a la divinidad porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9. Ahí encontramos una parte importante. Yo lo di como un estudio en el primero, y realmente notamos la forma como el apóstol Pablo lleva, hermano, el mensaje de la enseñanza de Jesucristo, sin que él lo haya visto, sin que él lo haya, hermano, palpado, hermano, pero Dios se reveló a Pablo, y Pablo instruyó, hermano, a aquellas personas, a aquellos gentiles, y la demostración del Espíritu Santo que venía tras Pablo, hermano, cuando él hacía, hermano, presencia, invocaba el nombre de Cristo, algo sucedía. Siempre el Espíritu Santo ratificaba lo que él estaba haciendo, como él estaba bautizando en aquel entonces. Ahí Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47, nos dice que el Señor Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos. Justo antes de la ascensión fue necesario que Él les abriera el entendimiento, y muchos hoy en día necesitamos la misma operación para entender las Escrituras. Entonces Jesús les dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día. Versículo 46. Se abrió el entendimiento de los discípulos para que pudieran entender la gran importancia de la muerte, de la sepultura y resurrección de Cristo. El versículo 47 nos describe la comisión que Jesús dio, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, judíos y gentiles, comenzando desde Jerusalén. Pedro era uno del grupo a quien Jesús habló y cuyo entendimiento había sido abierto. Después de haber escuchado estas instrucciones dadas por el mismo Señor Jesús, Pedro, unos pocos días después, el Espíritu Santo, recordemos ahí el libro de Hechos, Pedro, estando ahí junto con los demás, hermano, Dios abrió su entendimiento, Dios abrió su boca y empezó a expresar las palabras, hermano, de las cuales hoy nos damos cuenta que no era Pedro, porque muchos se maravillaban y muchos decían, cómo estos, después de que se derramó el Espíritu Santo, cómo estos, siendo personas del vulgo, personas que no tienen entendimiento o estudio, están hablando cosas magníficas. Hermano, pues era el Espíritu Santo manifestado, hablando a los creyentes, hablando a las personas. Ahora escúcheme, fíjese bien lo que le voy a decir, la importancia, hermano, de cómo opera el Señor y cómo opera con aquellos que buscan la verdad y la justicia, y están, hermano, marcando la forma como Dios quiere hacer las cosas. Escúcheme bien, por favor. Cuando Pedro abrió su boca y fueron tocados muchas personas, muchos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro, abriendo su boca, hermano, empezó a decirles a todas aquellas personas que estaban con ellos, que se arrepintiesen cada uno, que confesaran sus pecados y empezaran a buscar al Señor, hermano. Y me queda muy claro, hermano, que cuando Dios, hermano, está en Pedro hablando el día de Pentecostés, su primer discurso, hermano, toda la gente se quedó anonadada, se quedó, hermano, viendo a ese Pedro hablando, y de repente
aquella gente, hermano, entendió, aleluya, la palabra. Y dice la Biblia, escúcheme bien, por favor, escúcheme bien, es la palabra de Dios. Allí en Jesús capítulo 2, versículo 40, quiero leerlo, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas oyeron el discurso de Pedro, la enseñanza de Pedro. Y si usted le da una pasada nuevamente al libro de Hechos, hermano, no va a encontrar usted, hermano, la fórmula de Mateo capítulo 28, 19, no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque era la operación, el poder de Dios, el fluir del Espíritu Santo para confirmación a los creyentes. Donde sí va a encontrar, hermano, es la enseñanza, son profecías del profeta Joel. Se va a encontrar, hermano, con lo que pasó con algunos de los salmos. Habla de los salmos también en capítulo 2 de los libros de los Hechos. Habla de los salmos, habla del tiempo que Jesucristo, hermano, estuvo predicando la palabra de Dios y cómo Dios se manifestó. Y cuando la gente entiende esto, hermano, esas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre. Una vez más, quiero decirle ese versículo, Hechos capítulo 4, versículo número 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Estas gentes que escucharon la palabra, hermano, a través del Espíritu Santo, a través de la boca de Pedro, entendieron ese mensaje. Ahora fueron 3,000, hermano. Entendieron la palabra, entendieron el mensaje. Y esas personas se convirtieron al cristianismo, porque dice la palabra de Dios, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Queda entender, hermano, que no había contradicción de la enseñanza, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, hermano, y Dios no se opuso a todo lo que Pedro, hermano, estuvo hablando. ¿Por qué? Porque era la misma palabra de Dios. Vuelvo a repetir, cuando el Señor allá en Lucas les abre el entendimiento a ellos, hermano, hay cosas que humanamente la palabra pudiéramos decir como que Dios les incrustó ese entendimiento divino para poder comprender, para poder discernir lo que iba a acontecer en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y cuando esto sucede, la revelación es manifestada, el poder de Dios es manifestada, y aquellas 3,000 personas, hermano, sin bocina, sin empujarlas, sin regañarlas, solamente, hermano, aceptaron, hermano, y se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús. Ahora seguimos adelante. Después, hermano, ante la situación que se viene dando sobre las cuestiones del método o de la fórmula, la semana pasada y antepasada estuvimos corroborando con muchos hermanos sobre esta enseñanza. Perdón. Decía yo días pasados, si hubiera alguna contradicción en la enseñanza, para mí sería casi claro que haya habido entre los capítulos, después del capítulo 3 en adelante, hubiera alguna forma que contradijera lo que Pedro hizo, lo que Felipe hizo, lo que Pablo hizo, y hayan tenido hasta una reunión y haya quedado plasmada en la historia, donde ellos se pudieran haber contradecido en la forma y la operación sobre el bautismo del nombre de Jesús, o en la fórmula que mucha gente trata de contradecir las cosas. Entonces, vemos que no, hermano. En el libro del libro de los Hechos no encontramos ningún problema, ninguna situación que esté imperando para que la gente esté todavía con ese tipo de enseñanzas. Ahora, déjeme llevar un poquito esto a otra parte y permítame ser un poquito, voy a usar la palabra agresivo. Es tanto el problema hoy en tiempo que yo pienso que desde los días del apóstol Pablo, cuando
cuando ve, hermano, que el mismo pueblo de Gálatas empieza con un tipo de división y de enseñanzas, como hoy lo hay en muchas iglesias, en muchos organismos, hermano. Quiero puntualizar esto para que usted entienda que no es otra cosa, sino tratar de que nos vayamos por el lado, como dice la gente, por el lado amable. El libro de Gálatas habla de una exhortación que Pablo hizo a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 6. Y él dice, el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, una enseñanza diferente, una doctrina diferente. Así voy a ponerle. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde aquel tiempo, hermano, había gente que quería pervertir la enseñanza, la palabra, contradecir a Dios mismo en muchas formas, tal vez en la forma más vil, hermano, enseñando que las cosas no son ni las escrituras existieron, etcétera. Pero Pablo dice esto, hermano, versículo 8, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Está hablando de él, está hablando de los apóstoles, está hablando de los hombres de antes, de los hombres de hoy y los hombres del futuro que puedan venir a pervertir el evangelio. No puede haber otra enseñanza, no puede haber otra doctrina, no puede haber otra cosa diferente, hermano, y si no, dice la palabra de Dios, el cual sea anatema o sea maldita, es la palabra. Versículo 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí me detengo un poquito. Existen varias organizaciones, existen varios lugares, varias iglesias magnas donde todo es contrario a la Biblia que tenemos hoy en tiempo nosotros usando. No sé cuál use usted, pero yo uso la Torres, uso la versión Reina Valera, 1960. Me gusta usar también la Reina Valera, la antigua versión también me da muchos datos fidedignos, pero hay quienes se han atrevido a cambiar esta Biblia, esta enseñanza, estos libros, por libros que no existen, que no son ni de parte de Dios. Me estoy refiriendo a la iglesia mormona. Si alguno de ustedes ha estudiado las doctrinas de las diferentes religiones, se estará dando cuenta o se ha dado cuenta que hay iglesias grandes como esa iglesia de mormones, donde llevan a cabo la enseñanza de su Biblia, revelada por un ángel moroni, revelada de una manera no en Jerusalén o en Judea, sino revelada en América, en Estados Unidos. Habla de unas piedras, habla de mensajes, habla de formas y maneras donde cambian las cosas. Y déjeme decir lo contradictorio de las cosas. Cuando llegamos a platicar con algunos de ellos, encontramos lo que nosotros ahora estamos tocando, bautismo, doctrina de bautismos. Cuando llegamos al punto de doctrina de bautismos y tocamos el punto importante de ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, ¿sabe cuál es la sorpresa? De que también creen en Jesucristo, pero no lo tienen como Dios. Lo tienen como un simple profeta, posiblemente también parecidos a los testigos de Jehová. No lo tienen a Jesús como el Mesías, sino los testigos de Jehová tienen dos. Jehová, Jesús, como un profeta menor. Los mormones, de una forma diferente, y llevan a cabo bautismos de una manera que usted se puede poner a pensar si están bien de su forma de pensar o qué falta por ahí. Bautizarse en el nombre de ellos, en el nombre de los muertos,
no hay una escritura que avale, no hay un versículo que avale que yo puedo bautizarme por mi abuelita que murió hace 80 años, que yo pueda utilizar mi cuerpo vivo para bautizarme yo y que mi abuelita sea salva. No lo encuentro. Lo mismo contradictorio también de la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Cómo puedo yo comprender la idea de que solamente 144,000 serán salvos? ¿Y los demás qué? Aparte de eso, ¿cuánta gente no sigue la forma, la doctrina, la enseñanza de ese tipo de religiones y está muy separada de la enseñanza y los puntos doctrinales están muy separados de lo que realmente la iglesia cristiana primitiva empezó a hacer desde los tiempos en los cuales el Señor Jesucristo empezó a hablar de la importancia del bautismo para cada uno de nosotros, como el texto con el que yo les abrí en este día. Gloria a Jesús. El Señor les exhortó a que fuéramos en la gran comisión, que fuéramos cada uno por todos los lugares, e hiciéramos discípulos y proclamáramos el nombre de Cristo Jesús, y que toda la gente que estaba siguiéndonos, toda la gente que estaba oyéndonos, tenía que hacer dos cosas. Decía al principio, creer y bautizarse. La semana pasada le hice la pregunta al hermano pastor, ¿verdad? Y le preguntaba, hermano, ¿qué pasa con una persona que cree y no se bautiza? ¿Qué pasa con una persona que va a la iglesia continuamente, que pasa 1 año, 2 años, 3 años? Es una persona creyente, es una persona que diezma, es una persona que canta, pero no se bautiza. Déjeme decirle que aquí está la clave de esta respuesta. Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El no creer es oponerse, es detenerse, es hacer cuestiones acerca de la vida de cualquiera de las personas que ha predicado el evangelio y antepone los hechos de las iglesias. Yo no me bautizo porque así es fulano, porque así es sutano, porque así es mangano. Pero, hermano, déjeme decirle que la salvación es personal. Si tú vas a esperar que la gente cambie por ti, nunca te vas a acercar a las cosas de Dios y vas a permanecer fuera de la palabra, fuera de la promesa. Mas, sin embargo, cuando vamos a la promesa, cuando vamos creyendo en el Señor Jesucristo, cuando estamos dispuestos a entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo, hermano, allí empieza una palabra de pacto, una palabra de promesa, una palabra que tú consideras, hermano, importante en tu vida. Todos aquellos que me están siguiendo e hicieron ese voto, hablaron, confesaron con su boca y llegaron a ese bendito encuentro de las cosas de Dios, hermano, recuerda ese día, recuerda ese día. ¿Usted estaba haciendo un compromiso con el pastor? Claro que no. ¿Estaba haciendo un compromiso con su esposa? Claro que no. ¿Estaba haciendo un compromiso con sus hijos? Claro que no. Ellos no lo van a salvar. Ni el pastor ni su familia. Usted y yo estábamos haciendo un compromiso con Dios mismo. Y esta parte es importante porque si cada uno de los creyentes que hoy en tiempo entendemos que es necesario el bautismo sobre nuestras vidas y que de ahí depende, hermano, que nuestra vida cambie, hay una promesa muy hermosa que dijo el apóstol Pablo: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, cuando tú crees en el Mesías, en Jesucristo mismo, hermano, y te bautizas, confesando tus pecados, te arrepientes y buscas la llenura del Espíritu Santo, llega el momento, hermano, en que tu vida es transformada y todo aquel pasado, toda aquella vida que estabas viviendo de una manera indisciplinada, incorrecta, no apegada a las cosas de Dios, tú mismo te vas a dar cuenta que al pasar el tiempo, al pasar los días, cuando tú estás dentro de esa promesa, hay cambios, surgen cambios. Algunos han recibido el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Algunos han recibido el Espíritu Santo en unos días más pasados del bautismo. Pero, hermano, es necesario no solamente el bautismo en agua, sino también el bautismo en el Espíritu Santo.
Hoy en tiempo hablaba con un pastor en la semana pasada y le decía, realmente mucha gente ha quedado solamente con doctrina, con enseñanza doctrinal, pero no ha ido más allá a lo profundo. Por eso nuestro tema, nuestra importancia de la palabra es que vayamos a la perfección, según Hebreos capítulo 6 nos dice que dejando pues los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos a la perfección. Y esto es lo importante, que no queremos quedarnos detenidos solamente. Lo que se predicó el domingo estuvo muy bonito, pero tenemos que agarrar esa parte y vivir la experiencia, ir transformándonos, ir renovándonos, ir con el conocimiento cada día más y más, como dice la palabra de Dios allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Tenemos que conocer la altitud, la profundidad, la anchura, el conocimiento de la palabra de Dios, para que la iglesia crezca, para que la iglesia entienda, para que la iglesia siga caminando. Tenemos que profundizar cada momento, cada palabra, cada versículo de las enseñanzas y no solamente oírlas, sino vivirlas. Eso es lo que nos hace transformar nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando creemos y somos bautizados y nos quedamos estáticos, no pasa nada, sino tenemos que ir creciendo, tenemos que ir actuando, tenemos que ir obrando, tenemos que ir operando en las cosas que Dios nos está hablando día con día. En esta noche yo no sé hasta dónde estamos llegando, hasta qué país estamos llegando. Es posible que el día de mañana o por la tarde noche alguien ponga este video y haga un análisis en su forma de pensar y diga la necesidad que se tiene de recibir al Señor Jesucristo, de entender este principio, este propósito. Quiero darle un cuadro muy importante para que usted entienda también. El Señor no humilla, no descalifica, no hace a un lado ahora a ese hombre que vino de noche. Me estoy refiriendo ahí en San Juan capítulo 3 a este hombre sacerdote, enseñador, sabía muchas cosas, pero cuando vino a Jesús, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie habla, nadie hace las cosas que tú haces. Entonces, el Señor Jesucristo le da unas palabras tan tremendas, tan hermosas, tan bonitas, hermano, que yo me quedo pensando que si le haya empezado a regañar, a lo mejor este hombre Nicodemo ni le hace caso, pero hermano, le empieza a preguntar humildemente a aquel hombre, cuando el Señor Jesucristo le dice: mira, Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Inmediatamente su imaginación, su pensamiento de Nicodemo es como un hombre grande, como un hombre viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Él parece que estaba operando, pues es que el hombre realmente, como lo vemos, malo, asesino, drogadicto, con tantas formas y maneras muy incorrectas, y pensamos: este hombre ni naciendo de nuevo se puede convertir. Pero déjeme decirle, hermano, Jesús nos estaba refiriendo, hermano, a que un hombre nuevamente volviera a nacer dentro del vientre de su madre. Por eso le dijo ahí en San Juan capítulo 3, versículo 5 a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que dijo Jesús: no te maravilles de lo que te dije. Es necesario, o sea, no es algo opcional. Es necesario, lo necesitamos. Jesús mismo lo dijo: es necesario. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede nacer un hombre? ¿Cómo se puede hacer esto de que un hombre sea nuevamente de una forma diferente, aquello malo, aquella forma violenta? Hermano, no hay otra forma sino venir a un encuentro personal con Cristo Jesús, creerle, bautizarse y buscar renovar nuestro entendimiento, nuestra vida, como dice ahí el libro de Romanos capítulo 12, hablando de que no nos conformemos a esta forma de pensar, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento para comprobar
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Jesús mismo le dijo a Nicodemo en su forma de pensar: mira, Nicodemo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, dijo el Señor Jesucristo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Yo soy, usted es, todo aquel que es bautizado, somos unos testigos de Cristo Jesús. Cómo Dios nos levantó, cómo Dios nos transformó, cómo Dios quitó nuestra forma de vivir cuando creímos, cuando aceptamos, cuando nos bautizamos y caminamos en las cosas de Dios. Y ahora entendemos que esos propósitos pueden vivir en la vida de cada uno de los que están ahorita siguiéndonos a través de las cámaras, a través de la web. Aquellos hermanos y amigos que nos están siguiendo, queremos decirles que no es fácil, pero ¿sabe una cosa? Si no lo hacemos, nuestra vida quedaría sin convertir, sin salvación. Estaríamos equivocados en esta forma de vivir. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, dada a los apóstoles, predicada por los profetas, y cada palabra, cada enseñanza que tenemos en la Biblia es corroborada por parte de ellos mismos, hermanos. La palabra siempre tiene que ir acompañada, confirmada de todas las cosas que Dios ha hablado en tiempo antes, en el futuro, para nuestros tiempos. Por eso cuando Pedro, cuando el apóstol, Pedro está hablando, hermano, la manifestación ahí en el día de Pentecostés, no está hablando de sí mismo. No está hablando de su persona, ni está hablando de una religión. Él está hablando, hermano, de una forma como Dios empezó a operar con una promesa de los días allá del profeta Joel, hermano. Allá cuando él dice, hermano, que los postreros Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, que los hijos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y vuestros jóvenes verían visiones, y vuestros ancianos soñarían sueños. Esto lo estaba hablando Pedro, hermano, sin una Biblia en la mano, sin un papel en la mano. Y cuando sigue hablando, encontramos también, como en ese momento, hermano, encontramos porciones de los salmos, hermano. Y Pedro, en ese momento, cuando estaba hablando, no estaba diciendo, voy a hablar de aquí, voy a hablar de allá, no. Era el mismo Espíritu Santo hablándole, hermano, aleluya, a cada hombre, a cada mujer en aquel tiempo, y hoy te sigue hablando a ti. Estamos hablando de doctrina de bautismos. La necesidad, hermano, de confirmar nuestra vida en una enseñanza fidedigna que es de la palabra de Dios. Quiero cerrar en esta noche en el nombre de Jesús, solamente con esa porción bíblica de Hechos capítulo 2, versículo 32 al 42. Quiero leérselos, por favor, y es usted atestigua de lo que hemos estado siguiendo en estos días. Dice la palabra de Dios: viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, los que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Escúcheme bien, por favor. Dijo el Señor a través de Pedro, a través del Espíritu Santo. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo y te has bautizado, hermano, ¿qué esperas para seguir adelante buscando esa presencia divina de Dios, esa llenura del Espíritu Santo? En esta noche queremos darle gracias a Dios, a nuestros hermanos allá en Edmonton, nuestra hermana que está a cargo de la plataforma de Guardianes del Aceite. Dios me la bendiga mucho, hermana. A mi hermana Denise, que abrió en esta noche también con nosotros. Y a cada uno de los hermanos de Canadá, Estados Unidos, a México, Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, hermano, y los países hasta donde llega esta señal, queremos bendecirles y también invitarles para el día de mañana, Guardianes del Aceite, hermano, 4 de la mañana oración, 5 de la mañana tenemos la actividad de que cada día se celebra, hermano, y también por la tarde, noche, hermano, tenemos otra actividad, aleluya, en el nombre de Jesús. Unas, hermano, este grupo, hermano, yo creo que es importante todo aquel que tenga ese interés en buscar la presencia de Dios y estar conectados con los hermanos de Guardianes del Aceite y otros grupos que también están unidos a través de la plataforma de Guardianes del Aceite. Queremos bendecirles y decirles, hermano, que estamos orando para que el Señor siga bendiciendo las vidas. Y también pedir la oración por aquí, por el lugar de la ciudad de Saskatoon, Canadá, donde nos encontramos nosotros. Nuestro pastor Dijat es un pastor canadiense, hermano, muy grande hombre del Señor, y una iglesia muy hermosa en la cual estamos de habla inglesa. Solamente nos encontramos unas familias hispanas, pero todos los demás son de diferente etnia, africanos, filipinos, irlandeses, canadienses. Bueno, tenemos un sinnúmero de hermanos ahí y nos gozamos porque aunque somos de otra raza, de otras naciones, hermano, les decía el día, pasado domingo prediqué con ellos y yo les decía, yo sé que muchos no me entienden en español, mi hijo me traducía y les decía, pero hay una cosa que entendemos, el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos hace levantar nuestras manos y glorificarle, ese lenguaje usted lo entiende, ese lenguaje yo lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque es la bendición, es la promesa que estamos leyendo aquí en San Juan, perdón, en Hechos capítulo 8:38. Esta bendición de recibir el don del Espíritu Santo es necesaria. Continuamos, hermano, en esta noche, dándole gracias a Dios y bendiciendo a cada uno de los hermanos que nos han estado siguiendo a través de diferentes lugares. Bueno, mire, sepa usted que yo tengo un hermano aquí que anda en Filipinas, hermano, nos está saludando el hermano por aquí, hermano Johnny, God bless you, brother. Y tenemos a otros hermanos también de México, gloria a Dios, nuestro hermano pastor Ramón Alfredo Martínez, Dios lo bendiga, mi hermano, la hermana Lisbeth Granado, hermana Zoila, hermano Rigoberto Zárate, Dios te bendiga, hermano Rigoberto de México, Guadalajara, México. Nuestro hermano Jesús Soto también por ahí nos está siguiendo lunes tras lunes y queremos bendecirlo de este lugar, hermano, y que sigamos, hermano, alertando, sigamos exhortando, sigamos invitando a nuestras familias, hermano, a la búsqueda y no que se queden solamente creyendo, sino que también sigan, hermano, en el nombre de Jesús, buscando ese momento, ese día de su bautismo. Quisiera hacer una oración antes de despedirme y pedirle a nuestra hermana, ¿verdad?, que en este momento también reciba bendiciones la iglesia de Edmonton, nuestra hermana Denise Ortiz y toda la congregación, en el nombre de Jesús. Hermano, si usted puede, levante su mano conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Padre, por las palabras, la enseñanza, los versículos que estamos utilizando, sin ninguna necesidad de ego, Padre, solamente testificar que tú eres el Dios todopoderoso, humanado, encarnado, Señor, que viniste a hablar tu palabra, y en esta noche te pedimos que tú seas, Señor, quien toque los corazones, Padre, sin ira ni contienda, Señor, solamente testificar que en ti hay paz y que en ti hay crecimiento, en ti hay salvación y renovación. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Hermano mío, pues bendiciones para todos aquellos que nos están siguiendo, que tengan un principio, fin de semana hermoso.
y que el Señor me lo bendiga mucho, hermano. Haga algo, hermano, no se quede quieto, haga algo en el nombre de Jesús. Regale un folleto, de una palabra, ponga su vida a trabajar en la causa del Señor. Amén. Dios me le bendiga mucho, Dios me les guarde. Un saludo, su hermano Juan Antonio López de Saskatoon, Canadá. Dios les bendiga.